Estamos grabando, este es el día 2 de las charlas gratuitas de autoliderazgo, el arquetipo de la soberana. Las saludo de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Ok, y quiero ir directo al grano. Ayer, yo sé que no están todas las que estuvieron ayer, y todavía no llegan todas las que estaban ayer, pero me gustaría preguntarles abiertamente y que me compartan en el chat un par de palabras, un par de respuestas cortas, conociendo un poco más, ¿cierto?, de qué se trata el autoliderazgo, o haciéndose una idea, en caso de que no hubieran estado ayer, y conociendo un poco más el arquetipo de la soberana, o haciéndose una idea, ¿cuáles son las cosas que dirían ustedes, las cosas claves que no les permiten acceder? Como acceder a ese autoliderazgo, al autoliderazgo que uno quisiera. ¿Cuáles son las cosas que frenan este arquetipo o el autoliderazgo? ¿Qué piensan ustedes? Me encantaría leerlas. Sí, me encantaría leerlas. Hoy vamos a hacer un ejercicio súper práctico de comenzar a entrar en liderazgo para inmediatamente empezar a transformar áreas de la vida que necesitan transformación, porque cuando una le llama la atención, ¿cierto?, el autoliderazgo, es porque una sabe que hay algo que una quisiera transformar para mejor, transformar completamente, transformar para que se acabe, para que comience, para que florezca, para que dé frutos, lo que sea, ¿cierto? Puede ser en un área laboral, en un área personal, puede ser algo íntimo con una misma, la relación conmigo mismo, o sea, de verdad que puede ser cualquier cosa. Pero por lo general cuando autoliderazgo nos llama la atención, una dice como, ay, yo necesito eso. ¿Por qué necesito eso? Porque seguramente hay algo que no está generando los resultados, que yo le llamo la flor y los frutos, ¿cierto?, que uno quisiera. Entonces, vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Qué sienten ustedes que es lo que más frena? ¿Sí? Aquí la Rocío nos comparte. Muchas gracias, Rocío, por tu respuesta tan rápida. Baja autoestima, necesidad de complacer al otro, culpa, miedo. Al callo, me encanta tu claridad, tu honestidad, tu transparencia y tu vulnerabilidad para escribir esto. Ya, esto lo hablamos ayer, ¿cierto? Yo les puse como hartas cosas que podían pasar. Y esto de la necesidad de complacer al otro, me encanta que la Rocío lo haya puesto, lo haya escrito ahí, porque en mi libro hay una parte en donde yo hablo del pedestal. El pedestal es como nuestro centro, nuestro trono, el lugar en donde vamos a tener los recursos disponibles. Y una de las razones que más nos salimos del pedestal es porque queremos ir al pedestal de otros, ¿cierto? Al reino de otras personas y arreglarlo, hacerle aseo, ¿cierto? Eh, Dale, se ríe, ¿cierto? Plantarle flores, ¿cierto? Nos salimos del pedestal, nos vamos a los pedestales de otras personas, estamos en los reinos de otras personas, estamos fuera de nuestro centro, nuestra soberanía está como quedó abandonada ese lugar, ¿cierto? Y nos vamos a otros lugares. Hola Sole, bienvenida al segundo día. Eh, y esto es súper importante y pasa por condicionamiento, pasa porque estamos entrenadas para ir escaneando. Ese capítulo del libro es súper importante, chiquillas. Estamos entrenadas a estar escaneando constantemente el entorno. Necesitamos arreglar primero el entorno para después darse como tiempo a una, ¿cierto? Priorizarse, etc. Esto es un súper buen tema. La misma Rocío dice también flojera, esta gana de quedarme en la cama, no saber dónde ir. Muy bien. Yo, personalmente, en este estudio que he hecho de soberanía y de sistema nervioso sobre todo, ¿cierto? Yo no creo en la flojera. Yo siento que la flojera es un tipo de respuesta de parálisis, en donde uno como que queda así y el cuerpo nos quita energía, nos baja, le da sueño, letargo, ¿cierto? Y eso es una respuesta, según yo, del sistema nervioso. Gracias por compartirse también. La dice, en mi caso, dispersión. Demasiado detallista, a veces no me doy ni cuenta cuando entro en el bucle y me doy cuenta que no he avanzado o no me he enfocado. Ya, bacán, la dispersión. Y uno de los recursos mentales que tiene la soberanía es el foco. La dispersión es una energía difusa, ¿cierto? Difusa, mientras que la soberana es una energía, el torrente de energía vital, ¿cierto?, que genera la soberana es focalizado. ¿Por qué? Porque ella está exclusivamente para nuestro ciclo de autorrealización, entonces se enfoca, ¿cierto?
Bacán, súper buena el tema de la dispersión. Ya, y quiero decir aquí, quiero abrir inmediatamente, ser súper honesta con ustedes y decir que yo tengo, a ver, cuando chica yo tuve el diagnóstico de déficit atencional y me dieron Ritalin. ¿Sí? Como adulta, yo no he vuelto a hacer ese examen, ¿no? No sé, ¿cierto? No he vuelto a ir al neurólogo para que me diga si yo sigo teniendo déficit atencional, pero la verdad es que yo creo que sí tengo déficit atencional. Entonces yo comprendo estas situaciones. De hecho, yo tengo estrategias para mi déficit atencional, que a veces me acuerdo, a veces las hago, a veces no, pero cuando las hago yo me doy cuenta inmediatamente. Primero, meto mi celular al cajón que tengo aquí al ladito, me pongo estos tapones, los tengo aquí en mi escritorio, ¿sí? Me pongo tapones porque yo soy una persona altamente kinestésica sensorial, entonces el sonido me distrae, o sea, de verdad que me puede distraer cualquier cosa. Entonces, hay cierta música que a mí me focaliza, como que me devuelve el piano sobre todo, como que me ayuda a focalizarme. Y así, o sea, yo tengo que tener toda una estrategia para poder usar mis recursos en soberanía, ¿cierto? Entonces lo de la dispersión lo comprendo perfectamente y entonces mi soberana me dice, hola, ocupa tus estrategias para el déficit atencional. Y entonces yo voy y le hago caso. Y cuando le hago caso, me puedo dar cuenta, ¿cierto?, de la diferencia. La inseguridad de errar, totalmente. La Ale nos compartimos. Lo que a ella le frena su soberanía, esta inseguridad de errar. Un poco lo que explicaba yo antes, ¿cierto? Como que nos da miedo que nuestras flores y nuestros frutos no sean los adecuados, ¿cierto? Y ahí estamos, que también es un bucle. Ok, bueno, y aquí no nos sirve mucho cuando uno está con ese miedo, ¿cierto? Y ese miedo nos toma el sistema nervioso, nos sabotea, nos deja ahí. Las frases motivacionales de la cultura positivista como New Age, como no, es que el error es lo que no sé qué, tú puedes, y no hay errores. ¿Cierto? Todo lo que tú hagas va a ser perfecto porque tú eres, pero como todas esas frases y esos eslogan no nos sirven mucho cuando estamos en ese miedo. En realidad son un poco, incluso llegan a sonar un poco ridículos, ¿cierto? El trabajo que yo propongo, por eso yo propongo un mapa de autoliderazgo. El trabajo que yo propongo es la regulación del sistema nervioso y esto lo vamos a hablar hoy día, para que aumentemos nuestra capacidad de entrar en una zona incómoda. Eso es lo que yo propongo, ¿cierto? En vez de decir como una frase motivacional, un eslogan que suena bonito, pero que en realidad, en términos de lo que uno siente, no significa nada, ¿cierto? Lo que yo propongo, chiquillas, es que aprendamos a regular nuestro sistema nervioso para aumentar nuestra capacidad emocional. Y la capacidad emocional es para sentirnos incómodas. Y aquí, las que han tomado talleres conmigo saben perfectamente cómo yo le digo a esto. Le digo, el agua va a estar helada igual. El agua va a estar igual, helada igual. Es incómodo abrirse y sacar nuestras flores y frutos. Es incómodo esta inseguridad a hacer, ¿cierto? A equivocarse, a cometer un error, a no hacerlo perfecto, etc. Es incómodo. Es incómodo. Nada, uno puede ir al mar a meterse al agua o al lago o al río, el agua está helada, y uno puede ir cantando todos los cánticos y uno puede tener a todos los maestros y los guías iluminados ascendidos al lado de una, pero el agua va a estar helada. Entonces lo que uno aumenta es la capacidad del sistema nervioso para soportar el agua helada. ¿A qué me refiero? A la incomodidad. Eso lo vamos a hablar hoy día. Buenísimo. ¿Qué más hay aquí? Hola, hola Yanni. Bacán. Muchas gracias por su respuesta. Entonces la pregunta, los que llegaron tarde, la pregunta fue, ¿qué sientes tú, como en términos así súper simples, que te impide entrar en autoliderazgo, que te impide entrar en soberanía? Ok, entonces la clase del día de hoy, como les dije, es súper práctica y me gustaría que viéramos inmediatamente unas maneras que son parte de este mapa que yo propongo, ¿cierto? Maneras de inmediatamente comenzar a reflexionar cómo podemos ir transformando áreas de nuestra vida empezando ahora, ¿sí? Empezando ahora. Entonces vamos a ir entrando en profundidad en los reinos. Quiero
volver a repetir la invitación a tomar mi taller de soberanía, chiquillas, porque estos ejercicios los vamos a ir haciendo no solamente en profundidad, sino que yo les voy a ir dando desafíos, tareas, proyectos. Y les voy a ir dando ejercicios de regulación del sistema nervioso. Vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a estar un mes juntas en clases, haciendo clases toda la semana, los días lunes a las 9 de la noche, partiendo por este lunes que viene, las clases quedan grabadas, y ustedes tienen la tarea de ver módulos grabados y de hacer los proyectos, las tareas, los desafíos, para como de verdad entrar en soberanía, ¿cierto? Me interesa de verdad ayudar, me interesa que tengan 4 semanas conmigo en donde de verdad se les amplifique y se les active este arquetipo. Bacán. ¡Ay, qué bueno, América! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Escríbeme, escríbeme, escríbeme. Ya. Fantástico. Entonces, nos fuimos. Voy a clic, clic. Ok, entonces vamos inmediatamente a entrar en terreno y hablar de usar el autoliderazgo y de activar el autoliderazgo para transformar aspectos de nuestra realidad. Porque como les dije, cuando una le llama la atención, ¿cierto? Como el tema del autoliderazgo, una sabe que es como, ah, yo lo necesito y uno inmediatamente puede pensar para esto, ¿cierto? Ok. Aquí hay un tema súper especial que pasa con nuestro mundo emocional, que cuando algo que queremos cambiar, si sabemos que de alguna manera está a nuestro alcance, la frustración es mucho mayor, chiquillas. Me encanta la cara que pusiste Sol, como... Me encantó. Conectamos. Queridas, voy a poner un ejemplo súper ridículo, pero para ilustrar este punto. Una no se frustra como, pucha, yo nunca voy a ir a la luna, ¿cierto? Porque hay gente que puede comprar sus pasajes para ir a la luna. Ahora el turismo espacial existe. ¿Cierto? Entonces, la frustración no es tanta, ¿verdad? Ya, yo sé que es un ejemplo súper como ridículo el que puse, como muy, pero es verdad. Cuando las cosas sí están de alguna manera a nuestro alcance, pero no estamos haciendo esos cambios o no los percibimos como queremos, la frustración es aún mayor. Y cuando la frustración es mayor, entonces hay más autocrítica. Hay más autocrítica. Hay más rebelión contra una misma, contra las cosas. Ay, pero es que no quiero, es que esta manera no me gusta. Hay más rebelión contra salir de la zona de confort. Hay más rebelión, y esto yo lo he visto en el coaching, chiquillas. Lo he visto en el coaching. De repente me llega gente que yo les digo, ok, a ver, ¿qué pasa con esto, por ejemplo, ¿cierto? Pucha, sí, en realidad sí podría hacer ese cambio, sí, en realidad sí podría hacerlo así, pero, y es como que no quieren, porque se rebelan, ¿cierto? Entonces se vuelven cerradas, voy a corregirme, nos volvemos cerradas, ¿cierto? A un consejo, a la experiencia de otra persona. Esto pasa un montón, de verdad que pasa un montón. Esta es la etapa 1. Acuérdense, en el libro están estas 3 etapas, y es súper importante comprenderlas, como decir, esta es la etapa 1, esta es la etapa 2, esta es la etapa 3. ¿Dónde estoy en cada área de mi vida? En la etapa 1 estamos cerradas, nos dicen, ¿sabes qué? Mira, tú podrías producir este cambio, o podrías generar esta cosa. Y una como, no, una se revela, porque una tiene sus maneras, sus formas de ser, sus formas de pensar, sus formas de creer. Y entonces una va perpetuando aquello, ¿cierto? A pesar de que a veces una pasa años sin ver un resultado que una quiere. O lo ve de repente y después no, ¿cierto? Entonces una está como pendular. En áreas que una dice como, pucha, qué ganas de que esto se estabilice de alguna manera, ¿verdad? Y también uno es más, ya lo dije, autocrítica, más rebelión, pero también más como, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué? Y no me refiero al por qué de, a ver, ¿qué información hay aquí? ¿Qué me está mostrando eso? No me refiero a ese por qué. Me refiero como, ¿pero por qué? ¿Cierto? Como el existencialismo, el cuestionamiento. Y entonces, todas estas cosas como que nos entregan más evidencia de esta frustración con nosotras mismas, y más interpretaciones hacemos, es que soy floja, no, es que yo soy así, no, es que yo estoy esto, ¿cierto? Y entonces
este mismo caldo de cabeza, este caldo de cultivo de, ¿cierto? Nos va generando aún más resistencia. Y este proceso no es gratis, porque este proceso no solamente sucede en la mente, nuestra biología, nuestra química, nuestro sistema hormonal reacciona a todo esto, reacciona. Y se producen, una de las cosas más importantes que también lo hablo en el libro, se produce la separación. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro subconsciente, nuestras emociones están desalineadas. Los legos están, ¿cierto? Como no están juntitos, ¿verdad? No sentimos congruencia interna. Y para tener autoliderazgo necesitamos congruencia interna. Necesitamos que todos nuestros reinos vayan en la misma dirección. Como sucede con lo que la planta, el árbol hace para sacar flores y frutos. Está súper claro el caminito de la luz, del agua, de los nutrientes. Luz, agua, nutrientes, pum, pum. Súper claro, porque hay una congruencia completa. En cambio, nosotros nos separamos, los pensamientos van acá, el cuerpo en realidad quiere hacer esta otra cosa, aquí no sé qué, pero en realidad mi deseo es este, y pucha, y mis emociones están por acá, ¿cierto? Pero vamos perdiendo congruencia. Esto es súper importante. Entonces, en esta falta de congruencia, y para producir cambios así como que de verdad queremos, la primera cosa que tenemos que reflexionar es sobre nuestra identidad y nuestra capacidad. Porque nuestro subconsciente nunca va a ir más allá de nuestra identidad, ni tendrá más capacidad que nuestro actual contenedor. Voy a explicar esto. La identidad es lo que yo creo que soy. Y la identidad, como lo he compartido en otras charlas, en otros cursos, la identidad es una de las fuerzas psíquicas más fuertes, más poderosas que existen. Hay gente que dice que es la fuerza psíquica, ¿cierto?, más poderosa que existe. La fuerza, ¿sí? Y el contenedor es mi capacidad. Entonces, por ejemplo, la otra vez le estaba haciendo coaching a una persona y esta persona me dice, estoy estancada, como que algo me pasa y estoy teniendo estos hábitos como raros conmigo misma, y como que estaba así como en una situación. Entonces, ok, me empezó a hablar del contexto y el contexto eran cambios o transformaciones o activaciones espirituales súper importantes, energéticas espirituales súper importantes. Ella además es una persona altamente sensible a estos cambios, a la energía, ¿sí yo? Además está con temas de maternidad súper importantes, además con temas familiares, además tiene un trabajo que le exige un montón. Me empezó a hablar, ¿cierto?, de todas estas cosas y me dice, estoy estancada. Y yo, bueno, obviamente tengo un trabajo, yo hago un trabajo, ¿cierto?, con cada una de las personas, y le digo, ¿sabes qué? Cuando nuestro subconsciente te estanca, que esto lo hablé un poco ayer, cuando nuestro subconsciente nos estanca de alguna manera, ¿verdad? Es posible que nos esté pidiendo que nuestro contenedor se amplifique para poder realmente sostener todas estas cosas y todos estos procesos que estamos llevando. Y eso, en la amplificación de nuestro contenedor, me refiero a aumentar la capacidad. Porque si está toda esta cosa espiritual pasando, si está toda esta cosa familiar pasando, si está toda esta cosa laboral pasando, ¿cierto? Si mi contenedor no lo puede sostener, entonces el subconsciente te va a decir, no, y te va a poner un freno a mano. Te va a poner un freno a mano. Porque no, en realidad no lo puedo sostener. Es una protección, es una manera de protegernos. Entonces, una de las cosas que ella estaba teniendo era que no estaba durmiendo bien, no estaba comiendo bien, estaba muy cansada. O sea, el contenedor físico, chiquillas. No descansar y no dormir bien y no estar con buena nutrición implica que no podemos tener neuroplasticidad. Y esto es parte de mi mapa de autoliderazgo. Necesitamos generar neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro para reconocer los cambios y adaptarse a esos cambios, y que esos cambios, en este caso, son positivos, ¿cierto? Sin neuroplasticidad no está la capacidad del sistema nervioso y el cerebro para tener las estrategias para estos cambios. ¿Cierto? Yo cuando digo contenedor no estoy hablando como de una metáfora, estoy diciendo contenedor para que nos imaginemos, ¿cierto? Este contenedor con toda esta agua.
En el fondo es lo mismo que le pasa a una planta en un macetero chico. Llega un momento en que no va a seguir creciendo esa planta, ¿cierto? Y que las raíces van a empezar a enrollarse. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces, cualquier cambio que queramos hacer, nos tenemos que preguntar, ¿tengo la capacidad para pasar por el trabajo que se necesite, las horas de trabajo, la zona de confort que implica, ¿cierto? ¿Tengo la capacidad para aquello? ¿Cierto? Tengo la capacidad emocional, tengo la capacidad mental, física, ¿verdad? ¿Sí o no? Y luego, mi identidad está en congruencia con este cambio que yo quiero. Por ejemplo, el cambio que quiero es, no sé, tener una relación súper rica, súper exquisita, o el cambio que quiero es que mi trabajo genere tal cantidad, o lo que sea, si todo el cambio que sea que queramos tener. Mi identidad, ¿hay alguna parte de mi identidad que me diga, ella, ¿cierto? O, ¿y vos quién soy? Siento como todas esas voces así como terrible. ¿Hay algo en mi identidad que me esté diciendo, no, yo no? O sencillamente como, no, yo no puedo. Vamos a hablar más de la identidad. Entonces, estas dos son cosas que a ti hay que revisar. En el área que tú quieres transformar, en el área en que tú quieres tener más autoliderazgo, ¿qué te dice la capacidad para producir y sostener esos cambios? ¿Y qué te dice de la identidad? Sobre la identidad, no sobre los cambios, sino sobre los resultados que tú quieres. ¿Te identificas como esa persona que tiene estos resultados? ¿Te identificas con esa persona que tiene estas prácticas, hábitos y rutinas y entonces por lo tanto tiene esos resultados? Estas son dos preguntas fundamentales para producir esos cambios y para encontrar congruencia. Si la respuesta es no, entonces sencillamente buscamos las maneras en que se va transformando, se va como recableando, reprogramando tanto la identidad como la capacidad, que vamos a ver hoy día. Ok, entonces, primero hacemos búsqueda de evidencia y búsqueda de creencias. Refutamos y juntamos evidencias. Voy a entrar en detalle. Y además aumentamos nuestra capacidad física, emocional, mental, energética o espiritual. ¿Sí? También voy a hablar de eso en detalle. Voy a ir al chat para ver si hay algo. La nave, me encanta la nave. Contenedor físico me refiero a nuestro cuerpo. ¿Sí? No, no sé si la nave, ¿sí? Pero nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo reside todo, reside nuestro subconsciente, en nuestro cuerpo está nuestra alma, si es que tú crees en eso, ¿cierto? En nuestro cuerpo está nuestro sistema nervioso, entonces el contenedor físico para mí es el cuerpo y que es imprescindible. Bacán. Entonces, primero vamos a empezar con una de las maneras que tenemos de reprogramar nuestra identidad. Entonces, aquí les puse esa fotito, ¿cierto? No sé si se ve porque yo estoy como, no sé si ustedes la ven, porque yo estoy encima de la fotito. Esta es una técnica que tenían los antiguos egipcios de iluminar sus tumbas las cámaras subterráneas. Ponían un espejo afuera y ese espejo, bueno, no era un espejo como lo conocemos, ¿cierto? Pero era lo más parecido a un espejo. Y esa luz reflejaba la luz del sol o de la luna y esa luz se reflejaba a otros espejos adentro y ese otro espejo adentro reflejaba a más espejos. ¿Sí? Esto sale en la película, sale en Indiana Jones, en La Momia, como en todas esas películas así como de aventura, donde van a visitar estas tumbas o estas cámaras, estos subterráneas. Ok. Yo tengo aquí una metáfora con esto. Ayer hicimos un poquito de trabajo de sombra, o sea, un trabajo de integración de la soberana, por si la soberana estaba como oculta, ¿verdad? Los lugares ocultos de nuestro subconsciente siempre nos están enviando información. Siempre nos están enviando información. Oculto se refiere a que no está completamente integrado o sanado o visto o aceptado, etc. Nuestro subconsciente siempre nos está mandando información. Entonces, cuando uno empieza
un recorrido de autoconocimiento, de conocerse más para desarrollarse, para evolucionar, para el crecimiento, ¿cierto? Una empieza a mirar estos espejos y a decir como, hoy en realidad, todo este tiempo yo le criticaba esto a mi mamá, pero ahora me doy cuenta que es porque yo aquí, no sé qué, o sí, en realidad, esta pareja que yo tuve me mostró esto, chuta, sí, po, estos resultados que veo en mi trabajo en realidad me muestran que yo no tengo un sistema muy ordenado o que no tengo un autoliderazgo para decir esto lo voy a hacer y lo voy a hacer para mañana y me cumplo con mi palabra, ¿cierto? O sea, todo nos da información, todo nos da información. Nuestro cuerpo nos da información, todo nos está dando información. Y esto es lo que llamamos espejos. Espejos es algo que me entrega información de mí misma. Información positiva, información que catalogamos como positiva, información que catalogamos como negativa, etcétera, ¿sí? Ok. Pero cuando una entra en soberanía, una no solamente está mirando los espejos, sino que una empieza a decir, yo voy a generar espejos. Yo voy a generar espejos. Yo le voy a mostrar intencionalmente, esto es un acto intencional de soberanía. Yo le voy a mostrar también a mi subconsciente qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo deseo. Se lo voy a mostrar a mi subconsciente, voy a lanzar luz hacia abajo, hacia adentro y hacia abajo, ¿cierto? Y también se lo voy a mostrar al universo. Y también se lo voy a mostrar a otras personas. Yo voy a generar espejos. Yo voy a generar espejos. Y esto es súper poderoso, porque me hago soberana, me hago dueña, me hago responsable de lo que yo reflejo. Me hago responsable de lo que yo reflejo. Esto es súper poderoso. Y cuando yo me voy haciendo responsable de lo que reflejo, entonces le estoy diciendo a mi subconsciente, esta es mi identidad. Y lo repito, esta es mi identidad. Y lo repito, esta es mi identidad. Una y otra vez. Espejos, o sea que tú reflejas información. Entonces, por ejemplo, ayer puse un ejemplo de cuando una tiene su lugar de trabajo, ¿cierto? Uno lo tiene muy desordenado todo el tiempo, está desordenado, está sucio, está lleno de polvo, está, ¿cierto? Como no hay sistema, no está organizado. Y lo veo y digo como, ay, qué lata, esta cuestión está tan desordenada, me carga, y está tan fea, y esta cortina tiene un hoyo, y aquí la pared hay una mancha, me carga esa mancha, y cierto, y uno está así como, qué lata, si es que uno se da cuenta, porque hay gente que no se da cuenta del caos, hay gente que no ve el caos, pero imagínate que tú sí lo ves, ¿cierto? Pero cada vez que lo ves y algo te pasa, te molesta, ¿cierto? Y está a tu alcance cambiarlo, pero no lo cambias, no lo modificas, entonces eso es lo que tú le estás reflejando a tu subconsciente. Le reflejas que ese es tu estándar. Le reflejas que que esos son tus lugares, que esas son las características de tus entornos. El subconsciente todo lo toma como información, todo, 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 todo. El subconsciente te observa a ti misma, observando, dándote cuenta de un lugar que está desordenado, caótico, sucio, feo, lo que sea, ¿cierto? Y el subconsciente dice, este es lo que ella tolera. Este es un estándar, ¿se entiende? Esto es súper heavy. Y en el libro habla de esto. Hay una frase que hay una frase que a mí me carga la frase, a todo esto, y en el libro pongo, me carga esta frase porque es muy dura, pero en el fondo lo que dice la frase es, tienes lo que toleras, tienes lo que toleras, ¿sí? Es dura la frase, es como castigadora, pero aquí yo la uso para darnos cuenta de qué cosas estamos tolerando, pero que sí están a nuestro alcance cambiar, como por ejemplo, ordenar nuestros espacios de trabajo. ¿Se entiende? Como por ejemplo, hacernos la vida más fácil y tener etiquetas, o tener cajones, o tener contenedores, o tener tuppers donde pongo aquí, como Marie Kondo, ¿cachai? Ese es un espejo que tú le muestras a tu subconsciente. Tú estás reflejándole qué es lo que tú toleras, cuáles son tus estándares. Entonces, primero, lo que acabo de hablar, estándares. ¿Qué espero de mí misma? ¿Y qué tolero de mí misma?
Esos son estándares. O qué espero de la vida y qué tolero de la vida. De identidad, ¿cierto? Como quién soy yo, y de capacidad. Por lo tanto, si yo estoy tolerando algo, ¿cierto? Si estoy esperando algo de mí misma, eso es lo que yo encarno. Y entonces esa es mi capacidad, mi identidad, perdón. Y esa va a ser mi capacidad. Lo que yo tolero es lo que yo encarno, lo que yo hago carne, en el fondo, lo que yo encuerpo. Esto me hace mucho sentido, dice la Pame. Qué bueno, Pame. Entonces, los estándares y el encarnar, ¿cierto? El convertirme en esa persona, en esa versión que tolera caos, por ejemplo, ¿cierto? Van juntos. Los estándares, la expectativa, la tolerancia, va junto con quién soy yo en carne. Porque cuando el subconsciente acepta algo, entonces el sistema nervioso tiene ese estándar también. Porque el sistema nervioso y el subconsciente están directamente conectados. Estándares. Estas son preguntas que una se tiene que ir respondiendo, ¿verdad? Sobre todo en el área que tú necesitas o que quieres algún tipo de transformación. ¿Qué expectativas tienes sobre ti misma? ¿Qué expectativas o qué le pido a la vida? Cuando uno está acostumbrada a no haber estado en soberanía por mucho tiempo, uno le pide poquito a la vida. Tengo claro cuáles son mis mínimos en esta área, en el área que tú quieres trabajar, en la primera área que tú quieres trabajar. ¿Cuáles son mis mínimos? ¿Qué es como lo mínimo, o lo más carente, ¿cierto? O la condición como peor, 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 ¿cierto? Que yo podría tolerar. Y también cuáles son mis máximos. ¿Cuáles son mis máximos? Por ejemplo, en febrero tuve mis talleres de autoamor. Y uno de los talleres que hago es sobre la ansiedad. Las personas que hemos tenido ansiedad, es como sentirse bajo el agua, todo el rato, debajo del agua, debajo del agua. El sistema nervioso está súper tomado, una está con pensamientos, es así, ¿cierto? Y de repente una tiene como unos respiros, una hizo algo, no sé, tomó una clase, escuchó un video, leyó algo, como que algo pasó, salió a caminar en la naturaleza. Entonces es como que, es como salir del agua, como que la cabeza salga del agua. Y es como, oh, qué rico, ¿verdad? Entonces, bacán, ¿cierto? Pero que la cabeza salga del agua es el mínimo, porque es solamente la cabeza, ¿cierto? Es el mínimo. ¡Oh, qué bacán, estoy aquí fuera del agua! Entonces me acostumbro a quedarme aquí, porque tengo la cabeza fuera del agua, pero solamente la cabeza. Uno le pide ese poquito a la vida, que la cabeza esté fuera del agua. Pero en realidad lo que nos correspondería es estar completamente fuera del agua. Y no solamente eso, tener un salvavidas y tener un bote. ¿Cierto? Eso es lo que en realidad correspondería. ¿Se entiende? A veces una tiene como ya, mi mínimo es mi máximo, no voy a pedir más. Y ahí yo pregunto, ¿ese máximo que yo quiero es auténtico o es un techo? Cierre paréntesis. Ahí no cierra el paréntesis. ¿Cierto? O es un techo que me estoy poniendo. ¿Qué cosas tolero? ¿Qué cosas me molestan? Pero igual las tolero y no, entonces no las cambio. Y puedo hacerme la pregunta como, con cosas simples como el entorno físico, como la ropa, como los calcetines con hoyo, lo que sea, ¿cierto? Por ejemplo, en los estándares de identidad es cuando las personas dicen como, no, es que yo no soy de la mañana. Yo no soy de mañana, entonces no me puedo levantar temprano, yo no soy de mañana. Yo tengo un podcast y tengo un podcast sobre esto. Las que tengan como ese tema, como, no soy de mañana, escúchenlo. No, que yo no soy de los idiomas, no, el inglés no puedo aprender inglés porque no, como que no soy buena para los idiomas. Entonces son estándares de identidad, por ejemplo, ¿se entiende? Entonces, esa es la información que le damos al subconsciente. O cuando nos decimos como, no, es que siempre he sido así. Esto yo lo hablo en el libro también. Muchas veces tenemos estrategias, que son las estrategias que ocupó la niña no sé cuántos años atrás, y una como adulta la sigue perpetuando por alguna razón, ¿verdad? Es súper raro eso. ¿Por qué seguiremos perpetuando la misma estrategia? Esa es otra pregunta de soberanía. Entonces, estas preguntas, chiquillas, todas estas preguntas, hay que responderlas.
en el área específica que uno quiere, entrar en soberanía y en autoliderazgo. Cuando yo aprendí sobre el efecto Pigmalión, que sale aquí, eh, aprendí que esto no era algo como esotérico, así como del pensamiento New Age, sino que es real y está documentado. Y se hizo primero, se hizo con profesores. El efecto Pigmalión se hizo primero con, este estudio se hizo primero con profesores porque se comprobó que lo que el profesor cree del alumno, lo que la profesora cree de los estudiantes, es una profecía que se va a cumplir. Ay, qué bueno, Pame, que dice que le inspiraron las preguntas. Si la profesora dice como, estos niños no van a llegar a ninguna parte, ¿cierto? Eso se empieza a cumplir, porque la profesora tiene esas expectativas sobre los estudiantes. Al revés, se ha demostrado que los profesores que tienen altas expectativas sobre sus estudiantes, esos estudiantes surgen, se desarrollan, aprenden más rápido, tienen más inquietudes, tienen un pensamiento más analítico y aprenden a desafiarse. Y esto les sube la autoestima a sus estudiantes inmediatamente. Y perdónenme que repita esto, pero que quiero repetirlo, esta historia que yo la he contado en otras partes. Cuando yo hice mi tesis de pedagogía, mi tesis fue basada en profesores que crean proyectos educativos dentro de su propio currículum. O sea, no solamente hacen la cuestión que les dice el Ministerio de Educación, sino que ellos crean sus propios proyectos. Y entrevistamos a una profesora que hacía clases en un colegio técnico, en donde las niñas en tercero y cuarto medio estudiaban para ser secretarias, para ser asistentes, ¿cierto? Y les enseñaban un inglés básico. Esta misma profesora además hacía clases en el Manpower. Bueno, la profesora le ofreció a sus niñas de tercero y cuarto medio, les ofreció enseñarles lo que ella le enseña a las niñas del Manpower. Y las niñas tenían que estar de acuerdo, ¿cierto? Tenían que estar de acuerdo. ¿Por qué tenían que estar de acuerdo? Porque esto es mucha más pega para la profesora y para las alumnas. Son muchas más horas de estudio, son muchas más horas. Pero la profesora, la visión de ella era que las niñas que salen de un colegio técnico tengan el inglés de las mujeres que van a ser secretaria ejecutiva bilingüe, o no sé si se llama así todavía, pero del Manpower, ¿se entiende? Entonces, el mensaje es, yo creo en ti, pero yo quiero algo mejor para ti de lo que te da el Ministerio de Educación. Porque el Ministerio de Educación dice, esto es lo que hay que enseñarles, ¿cierto? Y ese es un techo. Y la profesora dice, yo quiero romper ese techo. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Y las niñas estaban tan agradecidas con esta profesora, pero es más pega. El agua está más helada. ¿Por qué? Porque va a costar más aprender ese nivel de inglés. ¿Se entiende? Ya, eso es el efecto Pigmalión. Entonces ahora, si tú eres tu líder, ¿cierto? Y te miras, ¿cuál es tu efecto Pigmalión? ¿Qué tanto crees? ¿Cierto? ¿Qué tanto te desafías? ¿Cuáles son tus expectativas? Te estás enseñando, ocupemos la metáfora, te estás enseñando el inglés de una educación técnica, de lo que dice el Ministerio de Educación. No lo estoy mirando en menos, sencillamente lo estoy poniendo como un ejemplo, o te vas a enseñar el secretariado ejecutivo bilingüe. Esa es la pregunta, ese es el efecto Pigmalión. Pero lo mismo pasa con nosotras mismas y con todas nuestras relaciones. Entonces, si hay un área que tú quieres trabajar, si hay un área en donde quieres tener más autoliderazgo, mira esa área y pregúntate cómo es tu efecto Pigmalión en esa área. ¿Qué piensas de ese trabajo específicamente? ¿Qué piensas de los resultados que quieres, ¿cierto? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué piensas de eso específicamente? ¿Sí? Voy a abrir el chat. Tapa me dice, confirmo, eso lo he vivido en el ejercicio de la profesión, muy verdadero, eso es lo que cree el profe, totalmente, Pam. Ah, ¿somos colegas? Y la Yana dice, yo rompí el techo con mis técnicos y las mamás me decían que yo era exigente. Exactamente, pero ahora ellas lo entienden, exactamente. Yo rompí techo y fue un tremendo cambio para 2 cursos completos el año pasado, más que confirmado, maravilloso. Maravilloso, 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 maravilloso. Mi marido también tiene otro caso, que el profesor de matemática de ellos
les ofreció enseñarles lo que él le enseñaba a los alumnos de cálculo en la universidad. Heavy, también, como profesores que rompen techos, ¿cierto? Ok, entonces tomemos esto como una metáfora para nuestro propio autoliderazgo, para nuestro propio efecto Pigmalión. Vamos, avancemos. Capacidad, chiquillas. La capacidad nos da cómo se genera en realidad. Así es, Dani. La capacidad la dan los desafíos, chiquillas. Los desafíos que vayamos teniendo en la vida, eso es lo que nos va dando la capacidad. Me apagó la luz. Y no se quiere prender. Se prendió. Ok. Chiquillas, los desafíos. O los busca uno, son desafíos voluntarios, o te los trae la vida. Listo. ¿Cierto? Goodbye. Como, así es. Entonces, cuando una quiere aumentar su propia capacidad para aprender el inglés de Mapaway, ¿cierto? Cuando una quiere, ¿cierto? Tener su propia capacidad para sostener el posible error, para sostener las posibles críticas, para hacer algo que una sabe que no está perfecto, pero que es perfectible, ¿cierto? Como mi libro, chiquillas. ¿Verdad? O sea, como mis cursos, como mis charlas, o sea, como cualquier cosa. Cuando una quiere aumentar esa capacidad, entonces una se desafía, ¿cierto? Una se desafía. Y entonces, cuando una se desafía, si una es inteligente como la soberana, lo que una va a hacer es que va a producir estrés controlado y contenido. Estrés controlado y contenido. Por ejemplo, una manera de tener estrés controlado y contenido es superando la barrera de abdominales que una puede hacer. Por ejemplo, si una puede hacer un abdominal, si una puede hacer 10 abdominales, entonces uno empieza haciendo 12. Si uno puede hacer una plancha por 20 segundos, entonces uno empieza haciendo una plancha por 25 segundos. Estoy hablando de la capacidad física, ¿cierto? Otro desafío es el que hago yo de las duchas heladas. ¿Cierto? Una desafía el sistema nervioso y el cuerpo con agua fría. Y una se sostiene en el agua fría. Y una le dice al cuerpo, es agua fría. No hay ningún peligro, es agua fría, ¿cierto? Obviamente de a poco, uno empieza por los pies o uno empieza metiendo las manos en el hielo, con agua con hielo. Sí, hay un montón de pequeños desafíos que una se genera a una misma para aumentar la capacidad de salir de la zona de confort. Si cuando trabajo con emprendedoras, eso es hacer los reels, hacer los videos, hacer el contenido. Cuando hablo con las bailarinas, lo mismo. Muestra tu coreografía, arma tu coreografía, sale de la zona de confort, escucha otra música, baila otra música, haz el show, haz la cuestión, ¿verdad? En términos creativos, en términos laborales, en términos físicos, capacidad mental. Hay gente, nunca me voy a olvidar de la, de esta persona. Ay, me encantó, me encantó, me encantó. Que ella, parece que fue en el taller de Soberana del año pasado. Y ella me decía, yo quiero leer, quiero leer, quiero leer, y no me concentro, no puedo, dejo botados los libros. Y ella quería leer porque quiere aprender, quiere educarse, quiere profundizarse, pero como que no podía leer. No podía leer y le daba lata porque ella quería leer, quería estudiar. Y empezó a generar estrategias en donde se obligaba a leer. Y empezó, me acuerdo que esto lo contó ella públicamente, entonces yo lo veo. Empezó a leer en el baño. Y entonces tenía el libro en el baño y avanzaba en el baño. Y avanzaba una página, después otra, y no sé qué. Y cuando terminó su primer libro se dio cuenta que ella se estaba engañando a sí misma diciendo que no podía leer,
que no tenía tiempo para leer, que no podía leer porque tenía, no sé, que hacer cosas en la casa, que tenía que hacer cosas con los hijos, que no sé qué. Entonces el único momento que ella tenía para ella misma era cuando estaba en el baño, y entonces leía en el baño. Y terminaba sus libros, y después se dio cuenta que en realidad eran más bien excusas, ¿cierto? O eran más bien como explicaciones que ella se daba, o justificaciones que ella se daba, porque en realidad sí podía sentarse un minuto, aunque no sea en el baño en cualquier momento, y leer una página, 2 páginas, un capítulo en una semana, lo que sea, ¿cierto? Hay personas que no, que el idioma, que la cuestión, que yo quiero que el idioma, que no sé qué, y ¡pum!, bajan el Duolingo. Y dicen, ok, yo voy a hacer los 5 minutos mínimos del Duolingo, ¿cierto? Y voy a aprender, y ahí están. Y hay gente que se ha autoenseñado un idioma con el Duolingo. En el fondo, ¿cómo puedo aumentar mis capacidades? Obviamente, si yo aumento la capacidad de estas 4 dimensiones, esa capacidad va a ser mucho más integral, ¿cierto? Muchísimo más integral. Ya, aquí les quiero contar una historia. Esta es una historia del año pasado. El año pasado, en esta misma fecha, como familia vivimos una situación muy, muy difícil y muy dolorosa que nos generó pena, rabia, angustia, frustración, impotencia. Y fue súper difícil, fue súper difícil. Y los primeros días de esta situación, eh, obviamente fueron los más intensos, los más complicados. Y hubo un día en que fue como el segundo o el tercero, parece que fue el segundo día, sí, o el tercero, en donde yo empecé a sentir que mi sistema nervioso estaba como ya mi cabeza estaba debajo del agua, ¿cierto? Empecé a sentir miedo en mi cuerpo, mi mente empezó a imaginarse como todos los escenarios catastróficos que podían empezar a pasar a raíz de este evento. Y me vi ahí misma, me reconocí como en este lugar de mucha ansiedad, de mucha angustia, y dije, ok, este es el momento para que ocupe mis herramientas, ocupe las herramientas que tiene la soberana, ocupe las herramientas que tienen los otros arquetipos con los que trabajo. Hice un trabajo, un ejercicio que es de sentir total y completamente las emociones, de aceptarlas y de aceptar las circunstancias sin querer cambiarlas. Empecé a hacer mi ejercicio, este es un ejercicio físico, y, y aquí es donde una aplica el autoconocimiento. Mi sistema nervioso, cuando pasan esas cosas, mi sistema nervioso lo que hace es paralizarse, porque hay gente que se paraliza, hay gente que sale corriendo o que evade, que se va, ¿cierto? Hay gente que le viene una rabia, como pelea, y hay gente que se empieza a acercar como a otras personas y se anestesia a ella misma, como que se olvida de ella misma. Bueno, mi sistema nervioso se paraliza cuando pasan estas cosas. Entonces, como yo ya sé esto, empecé a hacer este trabajo, este ejercicio de regulación del sistema nervioso, pero de sentir y aceptar todas mis emociones, pero en movimiento. Entonces empecé a moverme y empecé a decirme, ¿cierto? Acepto este miedo, acepto este pánico, acepto este terror, acepto este momento, acepto esta circunstancia, acepto esta ansiedad, acepto esta angustia, acepto este dolor, acepto la rabia que siento, acepto el odio que siento, acepto la impotencia. Y empecé así, pero siempre moviéndome, acepto, acepto, acepto. Y las emociones, los pics emocionales sobre todo, no están ahí para quedarse para siempre, están para movilizarse. Y pasó un rato en que estaba haciendo este ejercicio, yo lloraba, chiquillas, lloraba, 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 mucha pena, mucha rabia. Y de repente sentí que empecé como a abrazar estas emociones, o sea, ya no estaban como sosteniéndome ellas a mí, ¿cierto? Como poseyéndome, sino que yo empecé como a sentirlas, a ser como dueña de este lugar. Y ahí fue cuando dije, este fuego, empecé a decirme a mí misma, este fuego es una forja, ¿cierto? Es una forja. Y mi soberana va a salir fortalecida.
Mi soberana va a salir con mensajes, mi soberana va a salir con tesoros de esta experiencia. Mi soberana va a salir con sabiduría de esta experiencia. Mi soberana va a salir fortalecida de esta experiencia. Esto me está fortaleciendo, esto me va a entregar información, esto me va a entregar gemas que yo ahora no veo, pero que están. ¿Se entiende? Y como un mantra. Y empecé de verdad a encarnar a la soberana, me empecé a alargar, me empecé a estirar, empecé a moverme, empecé a caminar, salí a caminar después de que todo esto, de que hice como este ritual conmigo misma, salí a caminar y me imaginé que yo estaba caminando como caminaría una soberana de verdad, o sea, de verdad me puse muy en contacto con el arquetipo. Y trabajé estos 4 lugares, estos 5 lugares de mi mapa, ¿cierto? Hice la regulación del sistema nervioso, creé energía de vida a través de hacer movimiento, ¿cierto? Hice todas las etapas que tiene este mapa que les compartí ayer. Bueno, al mismo tiempo, o sea, justo después que esto pasó, estaba pasando esta cosa familiar mía, ¿cierto? Yo hice este ritual conmigo misma, pero se empezaron a abrir unas puertas, unas ventanas, unas oportunidades, chiquillas. Empecé a recibir muchas personas que querían trabajar conmigo, muchas inscripciones, muchas preguntas, mucha gente escribiéndome, hola, quiero trabajar contigo, hola, quiero tu coaching, hola, quiero meterme a tu clase, hola, no sé qué. Se empezó a abrir, mi trabajo empezó a florecer, y yo sé que no es coincidencia. Yo sé que no es coincidencia. Cuando una de verdad le abre la puerta al corazón y una permite que el corazón se abra, que a veces puede ser por un dolor, algo que te trajo la vida, pero que uno voluntariamente acepta el desafío, ¿cierto? Se abre el corazón, en este caso se rompe, ¿cierto? Pero uno les da la oportunidad al arquetipo, a esta energía, a este poder personal, a este liderazgo, para que se active. Les da la oportunidad. Y eso aumenta la capacidad, ¿cierto? Entonces, después de ese episodio, y obviamente de otros muchos episodios, ¿cierto? Mi capacidad emocional aumenta, mi capacidad física aumenta. Entonces, después en el año, cuando otras cosas fueron pasando, ¿verdad? Yo sabía lo que tenía que hacer. Y mi subconsciente, mi niña interna, sabe que estoy ahí, ¿cierto? Para ella. Sabe que estoy ahí, estoy ahí, estoy en este pedestal, ¿cierto? Y esto es práctica, pero también es una decisión. Los desafíos van a venir, pero cuando una toma desafíos, entonces la capacidad aumenta, porque es intencional. Estoy aumentando mi contenedor. Estoy aumentando mi contenedor. ¿Se entiende? Si tienen preguntas sobre la capacidad, me dicen. Voy a avanzar. Ahora, ¿qué significa cuando refutar lo anterior y juntar evidencia? A lo anterior, ¿cierto? Me refiero a esos lugares de los estándares y de la identidad donde uno dice como yo no puedo, yo no soy, ¿qué pasa si me equivoco, ¿cierto? Aquí es donde una empieza a refutar. Entonces, ¿cómo una refuta? Aumentando la capacidad. Por ejemplo, me doy una ducha de agua helada, ¿cierto? Y me digo a mí misma, tranquila, yo sé que está súper helada, pero es solamente agua, estamos completamente sanas y salvas en este lugar, estamos haciendo esto a propósito, respiro, exhalo, el agua está helada, es súper incómodo, ¿verdad? Y entonces eso refuta a todas las partes de mi ser que dicen, yo no podré, yo no podría, yo no puedo, yo no tengo la capacidad. Cada vez que que hago ejercicios que aumentan mi capacidad, entonces se refutan, ¿cierto? Todas las creencias limitantes, o todos los espacios, o todos los estándares, las expectativas pequeñas. Cada vez que se me ocurre una idea, mi creatividad está activa, y yo voy y hago algo por esa idea, refuto a la parte de mí que dice como no, hacia ti no te resulta. Típico que se te ocurre una idea y las dejáis todas botadas, ¿cierto? O cuando viene una emoción importante y yo me permito sentirla y me acuesto o me siento y me hago un cariño y me permito sentir la emoción, permito sentir dónde la siento, qué temperatura tiene, qué presión tiene.
¿Cómo viaja? ¿Está ahí en un lugar o está como circulando? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué imágenes mentales me vienen con esta emoción? ¿Qué me gatilló esta emoción? O sea, yo de verdad estoy con esa emoción, tengo un diálogo con esa emoción. Entonces eso refuta emocionalmente a todas esas partes de mí que dicen como, no, yo no puedo, no, yo no quiero, no, yo no soy capaz, ¿cierto? Cuando voy y veo mi entorno, ¿cierto? Y lo ordeno, lo embellezco, lo organizo, lo mismo que con mis sistemas de trabajo, o lo mismo con relaciones, con de repente comunicar necesidades, o decir algo que es difícil o que nos cuesta. Estoy refutando, con esa acción, estoy refutando todas las partes de mí que dicen como, no, yo no podría, yo no puedo, no soy capaz, yo aquí, yo acá. ¿Se entiende? La acción refuta todo lo que hay adentro. Y acuérdense que lo que estábamos hablando eran los espejos. Cada una de esas acciones que yo tomo, que son diferentes a las creencias que tengo de mí, de identidad, de estándares, de expectativas y de capacidad, esas acciones refutan todo aquello. Entonces ese es un nuevo espejo. Es un nuevo espejo. Reviso. Estar acá también refuta una parte de mí. A ver, Sol, expláyate, por favor. Me encanta. Hola. Hola. No, por ejemplo, Marcia, como creer que ya aprendí algo. Entonces, como que eso lo estoy como, estando acá, como que yo quiero refutar esa creencia, porque siento que me doy la oportunidad de profundizar aún más eso. Ese lugar como de una Es que dice como decir, estoy lista. así como si ya lo hice, ¿para qué lo voy a hacer de nuevo? O si ya aprendí sobre esto, o de creer que ya no lo aprendí. Como decir, Ah, si ya eso no también, lo... como para qué si ya pasé por ahí. Exacto, exactamente, me encanta. Gracias por tu ejemplo. Todo el rato. Bueno, yo cada vez que enseño este taller y este tema, aprendo más y me veo Sí. más y veo más espejo y digo como, oh, esta cuestión, chuta, chuta, chuta. Me tengo que acercar. Exactamente, bacán. Bacán, bacán, bacán. Muchas gracias. Bueno, la presencia de ustedes, por ejemplo, aquí en esta clase, refuta una voz interior mía que diga como, ¿y quién te va a pescar? ¿Cierto? Como, o sea, esa voz, a todo esto, este es un acto de soberanía que no lo iba, ni siquiera se me había ocurrido meterlo en las charlas. Mientras estaba escribiendo el libro, en estas tres etapas que yo les contaba, ¿cierto? Estas tres etapas, cuando ya llega la etapa de la soberanía, y todo esto es espiral, chiquilla, es espiral, de repente una está soberana y de repente, ups, ¿cierto? Se retrocede un poquito, lo que sea. Pero cuando una está en un lugar de soberanía, una sabe que las etapas anteriores existen dentro de una. O sea, una no es tan inocente como para decir, no, yo ya estoy lista, sino que una sabe que todos los otros lugares existen dentro de una. Y estaba escribiendo esto y me cayó como, se me decantó aún más, porque a veces hay cosas que decantan y después siguen decantando. Se me decantó aún más esta, este, esta certeza de que esas voces siempre van a existir. Las voces del sabotaje, de la resistencia, siempre van a existir, de la hermana gemela malvada, ¿cierto? Y es aceptar como, bueno, porque siempre van a existir, siempre va a existir el sabotaje. A lo mejor esto nunca se va a pasar, nunca va a pasar esta voz, nunca. Y la soberana dice, ya, ¿y qué me importa? En el fondo que haga ruido, va a hacer ruido. A lo mejor nunca vamos a arreglar esta gotera. Nunca, a lo mejor nunca se va a arreglar esta gotera. Y va a sonar todas las noches. ¿Se entiende? Como me refiero mentalmente. Y ya, ¿y?
¿verdad? Porque esperar a que siempre tengamos congruencia, esperar a que siempre estemos como súper claras con lo que queremos, que estemos enfocadas, que estemos aquí, que tengamos la buena autoestima, que tengamos la confianza, no sé qué. Esperar a que todos esos procesos ocurran es muy inocente. Voy a decirlo así, de esa manera, es muy inocente. Porque puede que nunca lleguemos a sentir esa completa plenitud y confianza y puede que nunca, pero puede que nunca pase. Capaz que estas resistencias estén siempre ahí y como que esa verdad decante y una lo acepte, hace que una como que pueda como, ok, ¿cierto? Va a estar ahí, ok, es una aceptación que incrementa aún más la soberanía. Porque yo me voy a dedicar a refutar y a juntar evidencia, refutar y juntar evidencia, ¿cierto? Esta voz no respeta la teoría, no respeta la cantidad de veces que sí nos ha resultado, la cantidad de veces que nos han dicho lo bueno que hacemos las cosas, lo bonito que es nuestro trabajo. Esa voz no respeta nada, sencillamente existe, habla como loca. ¿Me entiendes? No respeta nada. No respeta nada. Le da lo mismo. Va a hablar, ese es su trabajo, hablar. ¿Entiendes? Aceptar esto es súper, ah, como ¿qué palabra es esta, chiquilla? Esto de como, listo, lo acepto, va a existir. Chao, yo necesito hacer mi trabajo. ¿Qué palabra es esa? Díganme palabras, por favor. La Pam me dice, esa es la voz que me molestaba en esta semana, pero ahí haciendo la práctica de amabilidad conmigo. Claro, amabilidad. Y también como, ahí está, po. Ahí está esa voz. Ahí me compartieron. Liberador, exactamente. Liberador, justo lo que estaba hablando, ¿cierto? Soberanía es la libertad de poder ocupar nuestros recursos internos, ¿cierto? A pesar de la resistencia, para nuestra autorrealización. Exactamente, esa es la palabra, pues Sol, obvio. Me encanta. Junte evidencia en cuerpo, mente, corazón, espíritu, entorno, sistemas, relaciones. Empiecen a juntar evidencia, juntar evidencia, juntar evidencia. ¿Qué significa? Que es como, yo puedo hacer esto, po. A ver, lo voy a ordenar una vez. Lo ordené una vez, lo hice. Empiecen a mirar su vida, chiquillas. Empiecen a ver todos sus logros, todos los desafíos que han superado, todas las veces que pensaron que se iban a morir de lo difícil que era alguna situación, todas las veces que pensaron que no iban a ser capaces, todas las veces que sintieron angustia, que sintieron ansiedad, todas las veces que superaron un desafío, todas las veces que alguien les dijo, qué bonito tu trabajo, gracias por tu trabajo ha sido muy importante para mí. Empiecen a reunir toda esa evidencia, empiecen a ponerse en contacto con todo lo que hay adentro. Junten la evidencia de sus cuerpos, que el cuerpo apaña todos los días. De lo maravilloso que es la mente. Por eso estudiar hace tan bien, porque una va aprendiendo tanto de lo maravilloso que es la mente, lo maravilloso que es el cuerpo. ¿Verdad? Cada vez que hicieron algo por ustedes mismas, eso es evidencia. Es evidencia. Y nada se pierde. Esto también lo hablo en el libro. Nada se pierde. Todo eso va creando un efecto compuesto. Se va acumulando, no se pierde. Y de repente, ¡pah!, se abre el contenedor, se expande el contenedor. Entonces, si uno lo hace más regularmente, todas estas cosas, ¿cierto? El contenedor se va a expandir más rápido. Y si una va por gotera, el contenedor se va a expandir en algún momento, pero es más lento. ¿Sí? El efecto compuesto es algo también súper importante que la soberana ocupa. Eso está en el libro. Ya. Eso, soltar y dejar la situación. La liberación, exactamente. Ermita dice, la tarea que me mandaste el otro día de ver el documental. Sí, guachita mía. Exactamente, porque esa es evidencia a tu favor. Exactamente. América dice, tengo muchos proyectos que desafían mi soberanía en los cuales estoy trabajando y todo el mundo que abres de mirarme, lo necesito, lo agradezco. Necesito desafiar mis capacidades para lograr todo lo que me propongo cada día, hoy y mis planes. Exactamente, América. Gracias por compartir eso. Muchas gracias. Qué agradecida me siento, Marwa. Gracias, América. También me siento agradecida de estar aquí con ustedes. Mi oración, siempre antes de mis charlas es como, digo, por favor,
¿cierto? Que se produzca la pedagogía, que se entregue lo que se tiene que entregar, que, ¿cierto? O sea, de verdad, es mi oración. Entonces esto es evidencia, que estamos conectadas, que teníamos que estar aquí juntas, ¿cierto? Hablando de esto. Gracias, Pame. Bacán. Ya. Todo lo anterior es generar nuevos espejos. ¿Cómo puedes empezar tú ahora? ¿Qué nuevos espejos intencionales puedes comenzar a crear? ¿Qué área es la que más anhelas transformar? Chiquillas, las personas que están aquí presentes, las personas que van a ver esta charla en el futuro, el taller de soberanía empieza el lunes 27 de marzo. Están todos los módulos grabados y además vamos a tener las clases en vivo que también quedan grabadas. Van a tener sus tareas, sus proyectos, sus desafíos. Vamos a entrar en cuerpo, mente, corazón, espíritu a activar este arquetipo de la soberana. Las invito a esta oportunidad. De verdad, las invito. Y además reciben el libro gratis. Y si no, chiquillas, si no pueden, las invito a ir a mi tienda, ¿cierto? amargua.cl/tienda y adquieran el libro. Tiene 3 valores. Tiene 3 valores, o sea, depende de las lucas que tengan, ¿cierto? Ustedes pueden elegir el valor y empezar por ahí. Pero de verdad, les invito a este trabajo. Las invito a hacer este mapa. Regulación del sistema nervioso, generación del torrente de energía focalizado, ¿cierto? Al trabajo de la identidad, al trabajo del subconsciente, activar este arquetipo y permitir la neuroplasticidad, permitir que nuestro subconsciente, que nuestro cerebro, que nuestro sistema nervioso reciban estos cambios para que sea posible que nuestro contenedor se expanda, para que tengamos la capacidad de estas transformaciones, ¿cierto? Y todo lo que hemos hablado. Mañana es el último día. Por favor, vengan para que nos despidamos. Y quiero agradecer nuevamente que me estén acompañando en estas charlas, están en el contexto de la celebración de mi primer ebook publicado, chiquillas. Estoy muy contenta, de verdad. Me siento muy orgullosa, a pesar de que sé que podría ser mucho mejor, ¿cierto? Es un ebook, o sea, todo es perfectible y eso es súper heavy, esta cuestión, chiquillas. Pero un ebook no hace mi carrera. Una charla gratuita no hace mi carrera. Esto lo dije en el podcast hoy día. Una cita romántica bacán no hace tu relación. Una clase espectacular no hace la carrera de pedagogía. Un mes súper bueno en las ventas no hace nuestro emprendimiento. No lo hace. ¿Cierto? No, pues, lo hace todo. Es un efecto compuesto día a día, mes a mes, año a año. Un evento no hace nuestra carrera. Entonces, una se tiene que liberar también. ¿Cierto? Cuando uno espera que el post que una publica es como el perfecto, cuando uno espera que la cuestión que salió es perfecto, no, eso no hace nuestra carrera. Una cosa no hace nuestra carrera. De hecho, ¿cuántas canciones típicas, así como que fueron súper populares, de grupos que solamente hicieron esa canción y después desaparecieron? Miles. ¿Cierto? Una canción no hace la carrera. La carrera es la vida. La carrera, me refiero, aquí estoy hablando en términos profesionales, pero puedo estar hablando de una relación, puedo estar hablando de cualquier cosa, ¿cierto? Ok, una conversación bacán, una experiencia, un día bacán con los hijos, no te hace la maternidad. La maternidad es toda la vida. ¿Se entiende? Entonces, ok, esto es lo que hay ahora. Esto es lo que hay ahora. Esto es lo que puedo empezar yo ahora, ¿cierto? Estos son mis espejos intencionales ahora. ¿Qué área, que es la que más anhelas transformar? Empieza ahora, ¿cierto? Con todo lo que hemos visto. Ok, y ahora sí, me retiro, porque con mi marido vamos a ver una película, chiquillos. La Pame dice, ay, amo ver el ebook, gracias Pame. ¿Lo tienes? ¿Lo compraste, Pame? La Yani dice, felicitaciones para ti, Marwis, muchas gracias. La Pame dice como, guau, real, tantas veces hablando que hicieras un libro. El ACRG, me encanta. Sí, sí, Pame, muchas gracias.
La Sol dice gracias. América dice, eres realmente muy cercana e inspiradora. Muchas gracias, América. Me dejas demasiado motivada. Mil gracias. Todas mis felicitaciones y bendiciones para ti. Hoy lo recibo con el corazón, pero demasiado abierto. Oh, gracias. Stephanie, muchas gracias, Stephanie. Me encanta tenerte aquí, Stephanie. Me encanta tu presencia. Dani, muchas gracias a ti también. También me encanta tu presencia después de tantos años. Muchas gracias. Ya, soy muy feliz de tenerlas aquí. Las quiero, las quiero, las quiero. Nos vamos a ver nuestra película. Y nos vemos mañana. Espero que vengan a la última charla. ¡Chao!